La Copa del Mundo es el trofeo más deseado del fútbol. Todos los futbolistas sueñan con representar los colores de su país y ganarla desde niños. Y los espectadores esperan ver en el Mundial a los mejores jugadores del planeta brindar exhibiciones legendarias. Sin embargo, los más habilidosos no siempre brillan. Así que hoy, basándonos en estadística, desempeño individual y desempeño general de los equipos, repasaremos el peor Mundial de los mejores jugadores históricos. Finalista en 2014 y campeón del mundo en 2022, las mejores versiones mundialistas de Messi se vieron en Brasil y Qatar. Así que si tenemos que rescatar sus actuaciones menos destacables en el torneo de la FIFA, vamos a analizar sus datos en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, dejando afuera Alemania 2006, porque la Pulga apenas era un joven suplente de 18 años que daba sus primeros pasos con Argentina y el peso del equipo no recaía en él. Primero, vale la pena repasar el desempeño general de la selección argentina en esos campeonatos. En 2010, la albiceleste quedó puntera en la primera fase y luego cayó derrotada ante Alemania con una humillante derrota 4-0 por parte de los teutones. Mientras que, en Rusia 2018, el seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli clasificó como segundo de grupo al vencer a Nigeria de milagro en la última fecha y después quedó eliminado contra Francia en octavos al perder 4-3. En el aspecto individual, Messi tuvo su peor mundial desde lo estadístico en Sudáfrica 2010, porque en tierras africanas jugó 5 partidos, no pudo convertir ni una sola vez y dio un solo pase-gol. Por su parte, en 2018, el rosarino en 4 presentaciones rompió las redes una vez y dio 2 asistencias contra Francia. Otro rubro destacable son las gambetas o regates exitosos. En 2010, Messi hizo 25 regates exitosos y en 2018, 32, con incluso un encuentro menos disputado. Ahora bien, todos estos datos aportan, pero nos falta un poco de contexto para poder decidir correctamente cuál fue la peor Copa del Mundo del argentino. Es verdad que Sudáfrica 2010 fue el mundial menos exitoso desde lo estadístico, pero los fríos números realmente no reflejaron la influencia en el juego del número 10. Messi no pudo convertir en el torneo, pero aún así creó muchísimas situaciones de peligro. Frente a Corea, mandó el centro que culminó en gol en contra para abrir el marcador, realizó una preasistencia en un gol de Higuaín y después estrelló una pelota en el palo que luego terminó en otro tanto del Pipa. Participó en 3 de los 4 goles de Argentina en ese encuentro. Después, contra Grecia, Leo armó la jugada que terminó en gol de Palermo y más tarde, ante México, sumó su única asistencia directa de la Copa. En cambio, 2018 fue el peor mundial de Messi desde lo colectivo. Y si bien en los datos duros la Pulga tuvo mejores números que en 2010, sus actuaciones no fueron tan buenas en el global. En el debut frente a Islandia, el capitán del albiceleste estuvo incómodo a la hora de jugar y erró un penal que le podría haber dado la victoria a la celeste y blanca. Luego, contra Croacia, fue dominado por los defensas rivales, no tuvo un buen partido. Y después contra Nigeria, marcó un golazo, pero luego no pudo brillar en el segundo tiempo. Y frente a Francia, la Pulga tuvo tal vez su mejor performance con 2 asistencias, mas no pudo evitar la eliminación. Así que sumado a los conflictos con Sampaoli y el mal resultado colectivo, el peor mundial de Messi es el de Rusia. El caso de Cristiano Ronaldo es curioso, porque su mejor Copa del Mundo fue la peor desde lo estadístico y a su vez la primera que disputó. En Alemania 2006, CR7 anotó en una única ocasión en 6 partidos, aunque también convirtió el penal que le dio la clasificación a su país contra Inglaterra en cuartos de final, fue el máximo regateador del torneo y logró un 4º puesto, la mejor ubicación de los lusos desde 1966. 2010 fue una Copa del Mundo más que decente en la que Portugal cayó frente al futuro campeón, España, en octavos. En esa ocasión, Ronaldo aportó un tanto en 4 presentaciones. Y en 2018, sin duda se vio la mejor versión mundialista del bicho, con 4 goles en 4 partidos. Por ende, revisaremos los rendimientos del comandante en 2014 y 2022. El colorido Mundial de Brasil fue la sombría pesadilla de Cristiano. En la primera fecha, Alemania aplastó 4-0 a Portugal. El entonces futbolista del Real Madrid, que aún jugaba como extremo, realizó una aceptable primera mitad. Sin embargo, después se vio totalmente anulado por los defensas y el sólido mediocampo alemán. En la segunda jornada, CR7
al igual que su equipo, tuvo un mejor desempeño contra Estados Unidos. Creó más situaciones de juego, regateó con éxito en varias ocasiones, remató más al arco y hasta brindó una asistencia para sellar el empate 2-2, resultado que complicó a los portugueses. Frente a Ghana, Ronaldo hizo su mejor actuación personal en el certamen, marcó su único gol. No obstante, el combinado luso quedó fuera en la fase de grupos por diferencia de gol tras empatar en puntos con Estados Unidos. En lo individual, el bicho no tuvo un mal campeonato, pero sí se vio muy limitado por el rendimiento general de su equipo. El comandante se autogeneró la mayoría de sus ocasiones e incluso fue el tercer máximo rematador de la competencia, con 23 disparos al arco en solo 3 partidos. Suena exagerado, pero prácticamente jugó solo, por lo menos en el ataque. No obstante, esto no quita que Cristiano haya sido poco efectivo y haya formado parte de la segunda peor participación histórica del combinado luso en torneos de la FIFA. El Mundial de Qatar fue otra frustración en la carrera del 7, aunque no fue tan malo para Portugal, que quedó puntera en grupos, goleó a Suiza en octavos y luego cayó en cuartos contra Marruecos. Más por su lado, Ronaldo tuvo un nivel inesperado. Por más que el delantero convirtió de penal en el debut contra Ghana, se notó que no estaba en buena forma debido a su larga edad y falta de minutos de juego en el Manchester United. CR7 salió sustituido cerca de los 65 minutos en todos los encuentros de la primera fase, en octavos y cuartos fue suplente y apenas jugó 40 minutos contra Marruecos el día de la eliminación. Sin grandes regates, con constantes caras de enojo y casi nulos disparos al arco, el bicho se despidió de tierras cataríes en lágrimas. Por lo tanto, el peor mundial de Cristiano fue el de Qatar 2022. Por lo menos para mí, aunque es una decisión muy difícil, porque si bien irse en primera ronda es doloroso, en 2014 CR7 tuvo un rendimiento individual mucho mejor que en la última Copa del Mundo, simplemente tenía peores compañeros. En cambio, en 2022, con un equipo mucho mejor, por distintos motivos no estuvo a la altura. Para vos, ¿cuál fue el peor mundial de Cristiano? Respondeme y te leo en los comentarios. Con una de las mejores actuaciones individuales, Diego Armando Maradona pasó a la historia en México 1986, pero la leyenda del fútbol no rindió igual en todas las copas del mundo que disputó. Desde lo estadístico, el peor mundial del Pibe de Oro fue Italia 1990. En aquella edición, el Pelusa no hizo ningún gol y repartió solo 2 asistencias en 7 cotejos. Incluso, el Diego erró un penal en la tanda de octavos de final ante Yugoslavia y sus presentaciones en el torneo estuvieron caracterizadas por problemas físicos. Sin embargo, toda esta información queda obsoleta debido a que Argentina llegó a la final con el 10 como motor de su juego y creador de una jugada mágica contra Brasil que culminó en gol de Canigia. Con un tobillo menos, Maradona jugó un mundial que muchos cracks, en excelente forma, jamás pudieron hacer. Así que, teniendo esto en cuenta, analizaremos las participaciones del oriundo de Villa Fiorito en 1982 y 1994, aunque es bastante claro cuál fue la peor de todas. En España 82, Maradona arribaba como el mejor jugador joven del planeta y como la nueva estrella de la selección entonces campeona y defensora del título. No obstante, la Copa Mundial de España es recordada como una de las grandes decepciones no solo de la carrera del Pelusa, sino de la historia de Argentina en general. El conjunto dirigido por Menotti perdió de manera sorprendente en el debut contra Bélgica y accedió a la siguiente ronda como segundo de grupo. Y en la segunda fase, la albiceleste cayó contra Italia y luego perdió frente a Brasil, quedando última del grupo C con 0 puntos. Mientras que Maradona, quien rompió las redes en 2 ocasiones y recibió 36 faltas en solo 5 encuentros, no contuvo la furia y se fue expulsado ante la Canariña para cerrar una participación para el olvido. Pero nada fue más doloroso que Estados Unidos 1994. El Diego disputaba su último baile mundialista con Argentina y el comienzo había sido mágico. El Pelusa fue el director de orquesta de un equipazo que brillaba y la rompió en el debut contra Grecia, en el que anotó un recordado golazo. En la segunda fecha, Maradona volvió a destacar y le dio un pase-gol a Canigia para sellar el triunfo sobre Nigeria. Todo era sonrisas, hasta que la leyenda se fue de la cancha escoltado por una enfermera. Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más polémicos y tristes de las Copas del Mundo. Maradona dio positivo en el control de dopaje y fue sancionado para el resto del torneo. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Desde la tribuna
El capitán observó cómo Argentina perdió ante Bulgaria y después contra Rumania para quedar afuera en octavos de final. No hay duda, el peor mundial de Maradona fue el de 1994. Campeón como figura en 1958 y 1970, Pelé también ganó la Copa del Mundo de 1962, en la que solo disputó 2 partidos e hizo un gol por haberse lesionado. El peor mundial de O'Reilly tiene las mismas estadísticas, pero con la diferencia de que fue el único que no ganó de los 4 en los que participó. En Inglaterra 1966, Brasil inició con un triunfo 2-0 sobre Bulgaria. Aquel día, Pelé marcó de tiro libre, pero a su vez también se lesionó. El delantero se perdió el sangriento enfrentamiento frente a Hungría, que los húngaros se llevaron al ganar 3-1 en la recordada Batalla de Berna. O'Reilly regresó para la última fecha, e imprevistamente, la Portugal de Eusebio ganó 3-1 y eliminó a Brasil en fase de grupos, en lo que fue el peor mundial de su historia y de Pelé. Ganador del mundial en 1998 cuando le anotó un doblete a Brasil en la final y medalla de plata en 2006, Zinedine Zidane sufrió junto a Francia la primera maldición del campeón en Corea-Japón 2002. Los galos cayeron contra Senegal 1-0 en el enfrentamiento inaugural y después empataron con Uruguay 0-0. Zizou, que se había ausentado en las 2 primeras jornadas por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda, regresó en el duelo decisivo contra Dinamarca. Contra todo pronóstico, los daneses dieron el golpe, triunfaron 2-0 y dejaron afuera a los azules liderados por Zidane. Ídolo de Zidane, Balón de Oro y también francés, Michel Platini brilló en las Copas del Mundo de 1982 y 1986 al alcanzar el 4º y 3er puesto respectivamente. Fue durante 1978, en su primer mundial, cuando Platini formó parte de la segunda peor participación histórica de su país. Platini aportó un gol al marcarle a la local Argentina, pero los franceses perdieron contra la albiceleste e Italia y ya eliminados vencieron a Hungría, pero quedándose afuera en primera ronda. El caso de Franz Beckenbauer es también muy peculiar, porque literalmente no tuvo un solo mundial malo. En 1966, el Kaiser revolucionó la posición de defensa e hizo 4 goles en 6 partidos, logrando el subcampeonato con Alemania. Luego, en 1970, marcó un tanto en 5 presentaciones y se quedó con la medalla de bronce. Y en 1974, ya como capitán y un zaguero experimentado, Beckenbauer dominó a los atacantes holandeses en la final y alzó su primera y única Copa del Mundo como jugador. Así que si me tendría que quedar con la peor, entre muchas comillas, de todas estas ediciones, me quedo con la de 1970, por el simple hecho de no haber sido tan buena en lo ofensivo y ser en la que menos lejos llegó el combinado alemán. Excedido de goles y un poco de peso, el gordo Ronaldo Nazario fue la máxima figura de Brasil en el pentacampeonato de 2002 y quedó segundo en Francia 1998, haciendo un torneo impresionante. A su vez, Nazario formó parte de aquella selección que ganó la 4ª en 1994, pero no disputó un solo partido en toda la competición. Por ende, su peor versión mundialista fue la última. En 2006, Ronaldo hizo 3 goles y repartió una asistencia en 5 partidos, pero contra todos rivales menores como Ghana y la entonces débil Japón. En el primer duelo difícil del campeonato, el 9 no tuvo una buena performance y Francia eliminó a la canariña en cuartos de final. Para cerrar, haremos repaso por la trayectoria de 3 arqueros que fueron campeones del mundo y que, asimismo, también quedaron afuera en primera fase, aunque sea una vez. Gianluigi Buffon no pudo evitar que Italia cayera eliminada en fase de grupos en 2010 y 2014. Sin duda, esas dos fueron sus presencias más decepcionantes. Pero también hay que tener en cuenta que, en Brasil, la Zurra formó parte del grupo de la muerte con Uruguay, Inglaterra y Costa Rica. Y aún así, casi accedió a los octavos porque quedó tercera con 3 puntos. En cambio, en 2010, los Azzurri tan solo hicieron 2 puntos y se ubicaron últimos, compartiendo grupo con equipos menores como Nueva Zelanda, Paraguay y Eslovaquia. Sudáfrica 2010, el peor mundial de Buffon e Italia.
capitán que levantó la copa en 2010. Para 2014, Iker Casillas ya estaba en una espiral descendente, por más que ese año también había ganado la 10ª Champions con el Real Madrid. En la Copa del Mundo de Brasil, el flojo nivel del arquero se notó. Casillas fue totalmente superado por Robben en el duelo ante Holanda y luego no respondió de gran manera en la derrota contra Chile, en lo que fue la temprana eliminación de España. Por último, repasamos el peor mundial del gran Manuel Neuer. Increíblemente, después de ganar el Mundial de 2014, Alemania quedó afuera en primera fase en 2018 y nuevamente en 2022. Particularmente, no creo que Neuer haya tenido malos partidos en estos torneos. El equipo en general no lo acompañó, simplemente por lo inesperado que fue, y esa imagen del guardameta subiendo al córner, perdiendo la pelota y dejando el arco libre para el segundo tanto de Corea, me quedo con Rusia 2018 como la peor Copa del Mundo del arquero. Ahora te pregunto, ¿cuál fue el peor mundial de cada uno de estos jugadores legendarios que vimos? ¿Consideras que hubo otros peores o que faltaron algunos cracks en la lista? Te leo en los comentarios. Sin mucho más que decir y aclarando que no hablamos de figuras como Cruyff o Di Stéfano porque jugaron un solo mundial, me despido. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos en el próximo video.